Buen día, yo soy Jennifer Ríos y para iniciar vamos a contextualizarnos sobre los tipos de acciones. Entonces, inicialmente tenemos las acciones ordinarias. Estas acciones son las más comunes y son las que más predominan en la bolsa. Nos permiten recibir dividendos y también nos dan el derecho a votar en las asambleas. Después encontramos las acciones preferenciales, las cuales también nos dan dividendos, pero no nos permiten votar en las asambleas de accionistas. Entonces, estos dividendos que nos generan van a ser mayores. Esto como una compensación, ¿cierto?, a la imposibilidad de votar en las asambleas. Y finalmente tenemos las acciones privilegiadas. Estas son las más costosas, pero también son las que más nos generan dividendos y pues también tenemos la posibilidad de votar en las asambleas de accionistas. Hay que tener en cuenta que tanto en las acciones privilegiadas como en las acciones preferenciales se tiene como el beneficio, o mejor dicho, se tiene como el acceso a que si en determinado caso la empresa se tenga que liquidar, a las personas que invirtieron en acciones privilegiadas y acciones preferenciales, pues se les podrá pagar con activos. O sea, se van a recibir activos en forma de pago. Entonces, para saber cómo vamos a invertir, hablaremos primero del mercado local y luego del mercado global. Con respecto al mercado local, hay 68 empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y se reparten en los siguientes sectores: financiero, servicios públicos, consumo básico, materiales y energía. ¿Cómo se capitaliza el mercado de acciones? Entonces, son 308 billones en total que se dividen en los sectores que antes mencioné, por lo que 36% le corresponde al sector energético, 30% le corresponde al sector financiero, 23% servicios públicos y 6% materiales y 6% consumo básico. El volumen negociado es la cantidad de dinero que se negocia o que se transa en determinado tiempo, donde el 56% de él le pertenece al sector financiero, el 20% al sector energético, el 11% a los servicios públicos, al sector de los servicios públicos, el 10% a materiales y el 3% a consumo básico. De esto podemos inferir pues, que el volumen negociado se comporta de una manera más o menos parecida a la capitalización del mercado de acciones. En cuanto al mercado global, tenemos que actualmente hay 24 valores que hacen parte del mercado global colombiano. 9 de ellos son para acciones y 15 pertenecen a fondos bursátiles. También encontramos el mercado integrado latinoamericano o MILA. Este es mucho más amplio, pues consta de 625 emisores y estos son de 4 países: Colombia con 68 valores, México con 144, Chile con 200 y Perú con 213. Entonces, a la hora de invertir debemos tener en cuenta la compañía que tenga la mayor frecuencia de transacciones, el mayor volumen promedio diario de transacciones y la frecuencia con que se negocian las acciones de dicha compañía. Para invertir entonces también deberemos estar pendientes de unos índices, principalmente del Colcap, que es el índice principal de la Bolsa de Valores de Colombia. Este índice lo que hace es mostrarnos el desempeño o el comportamiento de las acciones más importantes que hay en la bolsa. Se compone de 20 compañías. Posteriormente también tenemos otros 3 índices importantes que son el Colqti, el Colsc y el Col-IR. El Colqti es el índice más amplio y se compone de 40 acciones. Tenemos el Colsc, que es el índice de mediana capitalización y pues se compone de 15 acciones de las empresas más pequeñas. Y finalmente tenemos el índice
Col IR, que se compone de las acciones de las empresas que tienen como mejores prácticas de revelación de la información o que tienen buenas, o sea, que tienen la mejor atención al inversionista. Si se quiere invertir en el mercado de capitales, se deberá hacer a través de una sociedad comisionista de bolsa. Entonces, de esta manera, pues podremos estar pendientes del precio de las acciones, pues podremos vender y comprar acciones y también estar como mirando el deseo de compra y venta de los inversionistas. Estas acciones que compran los inversionistas se mantienen custodiadas por el depósito centralizado de valores. Entonces este ente lo que hace es darle una cuenta puntual a cada inversionista donde se diga cuánto valen las acciones y qué acciones tienen. Hay tres aspectos muy importantes a tener en cuenta a la hora de invertir y son la rentabilidad esperada, el riesgo que pues, puedo asumir y la liquidez que necesitamos obtener del título. Hay 4 perfiles de riesgo y el primero sería el riesgo adverso o adverso al riesgo, que es donde no quiero arriesgar prácticamente nada. Y entonces aquí podemos invertir entonces en CDTs, en bonos del gobierno y en bonos corporativos de compañías, ¿sí? Después encontramos el riesgo medio bajo, pues arriesgamos un poquito y obtenemos pues un poquito más. Entonces aquí encontramos los bonos de renta fija o mejor, fondos de renta fija. Posteriormente entonces encontramos el riesgo medio alto. Aquí encontramos los fondos de renta fija y fondos de renta variable, como un mix entre los dos o fondos de renta variable como tal. Y ya finalmente pues encontramos el riesgo latente o el amante del riesgo, que es como para los inversionistas que son completamente especializados en el tema o que tienen mucho conocimiento en el tema y por lo tanto pueden arriesgar más. Entonces aquí encontramos los fondos de renta variable, las acciones, los títulos valores. Diferencias entre renta variable y renta fija. La renta variable pues no garantiza la rentabilidad. Puede que no haya, como puede que sí haya rentabilidad. Y pues no se conoce desde el momento de la emisión, obviamente, sino que se va a conocer la rentabilidad de la renta variable en el momento exacto que se venda el activo. En cuanto a la renta fija, se garantiza la rentabilidad hasta el momento del vencimiento y se conoce pues la tasa de interés desde el momento de la emisión. Hay 2 caminos que podremos optar o elegir pues, para invertir en el mercado, ¿cierto? Entonces está el primero, que sería comprar nosotros mismos, y lo podremos hacer desde nuestra casa, desde nuestra oficina. Entonces nos afiliaríamos a una comisionista de bolsa y esta nos va a permitir ver en tiempo real el comportamiento de las acciones, si van subiendo, si van bajando, decidiremos nosotros mismos cuándo vender, cuándo comprar, todo. Este camino se llama e-trading y lo ejecutan 3 comisionistas de bolsa, que son Corredores Da Vivienda, Valores Bancolombia y Credit Corp. Adicional, pues encontramos el otro camino, que sería comprar con ayuda de un experto o de un trader, ¿cierto? Entonces, de esta manera, nosotros mismos elegimos como la sociedad comisionista de bolsa que queremos, en base pues a como la trayectoria que tengan, al cobro que nos vayan a hacer, ¿cierto? Por esta ayuda, y en base pues como al monto mínimo que exija la compañía, ¿cierto? La sociedad comisionista de bolsa. Entonces, este método tiene un acompañamiento totalmente personalizado, por lo que nosotros no tenemos que hacer como que estar pendientes de la bolsa o estar pendientes de cuándo comprar y vender, no, porque eso lo va a hacer el trader. Entonces él se va a encargar como de estar pendiente del mercado, de si las acciones suben o bajan, y él pues
tomará la decisión de cuándo comprar, cuándo vender, y cuando lo haga, pues nos avisará a nosotros. Con eso termino y muchas gracias por la atención.